Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo está en línea directa con nosotros la licenciada Yanine Cruz, ex asambleísta por el Movimiento Creo, ahora delegada del Ejecutivo al Cordicom. Licenciada Cruz, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, estimado Freddy. Un abrazo a todo el país. Gracias por su tiempo. ¿Usted ya asumió el cargo, ya se posesionó, está formalmente presidiendo el Cordicom? Así es, el día de hoy a las 2 de la tarde tuve la posibilidad de visitar la institución, obviamente para posesionarme y dar paso pues al requerimiento, sobre todo el Ejecutivo, que ha sido muy claro en dar un camino de respeto a la libertad de expresión, por lo que se presentó de hecho una propuesta de ley a la Asamblea Nacional para que sea analizada, donde se establece la eliminación de algún ente regulador que lamentablemente nos recuerda a un pasado donde se sancionaba y se multaba a los medios de comunicación. Así es. ¿Cuáles van a ser las líneas de acción suyas al frente del Cordicom, organismo que muchos sectores han dicho que debería desaparecer también, pero que eso no es posible en virtud de que su creación, su vida institucional consta en la Constitución? Bueno, primero decirle que el Consejo de Comunicación tiene dos ejes. El primero, que es el tema de la regulación de contenidos, y el otro de la promoción de derechos. Frente a esto, lo que nosotros hemos realizado y en el Consejo es solicitar la información, los informes correspondientes para ver de qué le ha servido primero este Consejo de Regulación a los ecuatorianos. Si esto realmente fue algo positivo para la libertad de expresión, si realmente se ayudó a promover los derechos, y qué pasó cuando se veía alguna alerta o contenidos que no eran adecuados en las franjas horarias. El Consejo podía intrometerse en la parrilla o sugerir realmente a los medios de comunicación. Son algunas de las preguntas que nos hemos realizado. Y segundo, me parece que es indispensable señalar que en el Consejo también la integran diferentes delegados, como por ejemplo el Defensor del Pueblo, el delegado también de los GATS, el delegado de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, donde tienen un papel primordial, que es precautelar justamente la promoción de esos derechos. De ninguna manera nosotros podemos, sobre texto de la regulación o monitoreo de contenidos, tratar de buscar un espacio para la censura y mucho menos un espacio para dejar de lado este derecho de lo que es realmente la libertad de expresión. Considero personalmente, Freddy, que es importante replantearse nuevamente la posibilidad de hablar de una autorregulación. El trabajo, por un lado, que realizan los colegas periodistas, y por otro lado, realmente si hay la responsabilidad frente a esta noble profesión. Usted sabe que yo tengo también la profesión de comunicadora social. Así es. He sido una defensora de la libertad de expresión. Yo fui procesada, de hecho, por criticar a una autoridad, y esto nos ha dado justamente el valor necesario como para decirle personalmente que yo creo que la autorregulación tiene que ser el camino para dejar de lado este mal episodio. Por ejemplo, hoy me llamaba la atención que realmente este Consejo de Regulación, si está monitoreando o no a los diferentes medios de comunicación en los contenidos, ¿qué alertas dan? Nos comentaba una de las funcionarias de que no se ha logrado, por ejemplo, establecer un acuerdo con las diferentes instituciones para este sistema de prevención y de cuidado al trabajo periodístico, que es algo indispensable. De hecho, que fue el relator de la libertad de expresión en aquel entonces, Edison Lanza, que en la Comisión de Derechos Colectivos él sugirió que se dé una normativa para precautelar la vida y la seguridad de los trabajadores de la comunicación. Versus esto también tenemos la posibilidad de decir, que me llamó la atención, por ejemplo, que por en esta institución se paga aproximadamente mensual $20,000 de este edificio, lo que tranquilamente se podía haber ahorrado utilizando, por ejemplo, instituciones de bienes públicos. Son situaciones que lo que hoy me comprometo yo en esta transición, hasta que se abre el debate en la Asamblea sobre qué
es necesario al frente de este Consejo de Promoción de Derechos de la Comunicación, es primero analizar qué estaba pasando casa adentro, para qué sirvió este Consejo de Regulación, realmente se estuvo promoviendo los derechos. Hay una parte interesante donde tuve acceso a información, donde se ha podido ayudar a muchos colegas periodistas para tener acceso a la profesionalización, por ejemplo, ofertas de maestrías que lo hace la Universidad UNIR. La pregunta es, ¿se necesita realmente este consejo para dar paso a esta posibilidad de que nuestros colegas se sigan profesionalizando? ¿O se lo puede hacer mediante un observatorio, por ejemplo, de medios desde, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo? Estos temas se tienen que analizar en este debate importante del proyecto enviado por el Ejecutivo, donde yo creo que hay un importante interés para poder debatir la corresponsabilidad de los medios, la responsabilidad ulterior de los periodistas versus también la posibilidad de respetar la libertad de expresión. Son tantos temas que realmente se tienen que abordar, pero estamos dando pasos importantes para poder presentarle un informe sobre todo al Ejecutivo y al país de qué es lo que estaba pasando en el Consejo de Comunicación. A ver si logré entenderle bien, si no es así, corríjame por favor, licenciada Cruz. Usted está al frente del Cordicom, inclusive para ver la posibilidad de reestructurar, hacer una reingeniería total a este organismo y poner el acento, por ejemplo, se me ocurre a la promoción de derechos, porque a la regulación de contenidos pues no tendría mayor cosa que hacer. Claro que sí, usted sabe que fue lamentablemente el episodio de la Supercom lo que permitía sancionar un medio de comunicación versus lo que hacía el Consejo de Regulación. Si ellos veían que era un contenido que violentaba, era sancionar un medio de comunicación, que muchas de las veces sirvió para tratar de coartar o censurar el trabajo desde el trabajo periodístico. Mi presencia en el Consejo de Regulación, obviamente soy delegada del Ejecutivo, estamos en esa línea por cuidar la libertad de expresión, pero hay esta parte tan indispensable que es la promoción de los derechos de la comunicación. Esto será una propuesta analizada en la Asamblea Nacional. Nosotros esperamos que los legisladores analicen a profundidad lo importante que es tener una ley que no sirva de excusa para la censura o sirva de excusa para limitar el trabajo periodístico, ¿sí? Entonces, esto realmente recae en la responsabilidad de la Asamblea Nacional. Supongo que es la Comisión de Derechos Colectivos la encargada de procesar la propuesta por parte del Ejecutivo y nosotros en este momento al frente del Consejo de Comunicación tenemos que dar los insumos suficientes para que los legisladores tomen la mejor decisión. ¿Cuáles serán las primeras acciones que usted emprenda luego de mirar cómo están las cosas casa adentro y hacer una evaluación administrativa y financiera de esta institución? 2.700.000 es el presupuesto de esta institución, del Consejo, de los cuales el 80% se destina en pago de sueldos y el otro porcentaje en gasto corriente. Increíble. También es importante señalar que nos ha llegado la información de que cada 3 meses el Arcotel presenta el informe de cómo se llevó a cabo el tema de los concursos de frecuencia. Eso es algo que a mí realmente me interesa poderlo analizar para poder poner a consideración de todos los ecuatorianos qué alertas hubo y si realmente se cumplió con todo lo previsto, tanto en la Constitución como en la normativa. Y lo que yo hoy quiero es poder analizar cómo ha estado manejándose internamente los informes de los diferentes despachos y una vez con esto trabajar directamente con el despacho del Ejecutivo, en este caso Eduardo Bonilla, que está al frente de la Secretaría de Comunicación, para poder tener una sola línea y caminar justamente en ese deseo de que la Asamblea Nacional pueda tener los insumos suficientes para poder dar paso a un debate de este proyecto de ley enviado por parte del Ejecutivo sobre el tema de una ley de libertad de expresión. Sé que también, por otro lado, hay la propuesta de ciertos sectores y colegios periodistas donde exigen en este caso que se pueda analizar de manera mucho más amplia la responsabilidad de los medios de comunicación, el trabajo periodístico versus también ese derecho del anonimato. Todo esto se tiene que dar en un amplio debate, serán ustedes los periodistas, obviamente los colegas periodistas quienes nos acompañen sobre todo en estas mesas para presentarle al país alguna propuesta frente a cuidar ese respeto, ese derecho tan importante como es la libertad de expresión. Así que
Estamos recién posesionándonos, conociendo algunos detalles de qué ha sido el Consejo de Regulación, y también hay una de las preocupaciones es sobre los medios públicos. Por ejemplo, hay autoridades de gobiernos de GATS, por ejemplo, alcaldías o prefecturas que utilizan los medios públicos no para tener una agenda con la ciudadanía, sino que lamentablemente ha servido en un espacio Promoción para de imagen. la política. Ajá. Entonces, estos temas también se tienen que analizar, se tienen que debatir. ¿Cuál será la responsabilidad por ejemplo, de la autoridad que tenga una radio municipal? Son tantos temas que hay que abordarlos y esperemos que tengamos los insumos suficientes primero para presentarle al país un informe de cómo ha sido manejado el Consejo de Regulación, para qué ha servido y si realmente esto se puede mantener a futuro. Personalmente yo considero que no ha servido para nada este consejo. Me parece que es indispensable poner en el debate un espacio para promocionar los derechos. Hay importantes espacios que se pueden dar desde, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos, la propia Defensoría del Pueblo o quizás un observatorio ciudadano. Es muy importante la visión de alguien que conoce la comunicación para que evalúe por dentro el funcionamiento de este organismo. Ahora, ¿en qué tiempo se plantea usted, licenciada Cruz, hacer esta evaluación administrativa, financiera y de consecución de objetivos que nos está señalando que es fundamental para partir con un plan de acción? Bueno, yo espero que en este primer mes nos pueda dar toda la información requerida, sobre todo de Arcotel, sobre el tema de las frecuencias, porque es un tema muy sensible, y frente a esto, pues nosotros articular un trabajo con el Ejecutivo para poder presentar este informe y puedan ustedes conocerlo, sobre todo por la premura que hay, también que la Asamblea Nacional pueda entender cómo se ha manejado desde el Consejo de Regulación el derecho a la comunicación, entre comillas lo digo, versus la responsabilidad también de los medios de comunicación en la autorregulación. Esto es lo que hoy he podido evidenciar. Se está solicitando igual información porque hay temas también sensibles que se tienen que poner a consideración, sobre todo del Ejecutivo, para tomar una decisión correcta que no vulnere tampoco los derechos de los ciudadanos. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones de la licenciada Yanine Cruz, ex asambleísta por el movimiento Creo, hoy delegada del Ejecutivo al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, Cordicom. Licenciada Cruz, muchas gracias por habernos atendido. Es un gusto, Freddy. Un abrazo a todos ustedes. También para usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.